legislativo. La semana pasada vamos a abordar sobre los avances de la reforma electoral del Plan B, conocido Plan B, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y se ha estado ya generando su aprobación en los congresos locales, aunado también pues a todas las acciones y reformas que ha habido en torno al sistema electoral de nuestro país y a la política de austeridad implementada por el gobierno federal y por supuesto respaldada por el Congreso de la Unión. Y en otro punto, pues socializar con ustedes también una de las iniciativas que se está generando en coordinación con las cámaras empresariales principalmente. Estuve inclusive en la ciudad de Fresnillo platicando con los integrantes de la mesa directiva de la Canaco Servitur, también con los de la Canacosac, para socializar esta reforma donde se fortalece el programa de Jóvenes Construyendo un Futuro, pero también se le apoya al pequeño y mediano negocio. Sobre el primer punto, bueno, ¿qué es lo que hemos alcanzado en la política de austeridad y también en la política de estas reformas electorales que ha habido durante pues prácticamente estos meses en el Congreso de la Unión? Uno, se acaba de aprobar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el tema del Plan B, donde pone la reducción al gasto de los congresos estatales. Ustedes saben que la iniciativa planteaba un tope de hasta el 0.7% de lo que tiene asignado esa entidad federativa como gasto hacia el Congreso local. Va a ser ya un tema de un tope máximo. Habrá que cuidar ahora que los congresos locales, pues si esas disminuciones se apliquen pues en temas que no han sido sustantivos, en el tema de acciones complementarias a sus ingresos, entre otras cosas más. Ver qué políticas tendrán que aplicar ellos, porque al final de cuentas se reduce el presupuesto, no se dice en dónde. Ya sería el Congreso, donde tendría como tope máximo el 0.7% de lo que tiene el Estado en su presupuesto de ingresos. Sería el 0.7%. Habrá que ver cómo lo desmenuzan ya en los congresos locales. También se planteó pues un parámetro basado en la población de integración de cabildos. 3 parámetros, de 5 a 7, es decir, donde haya municipios con menor población tendrán ese parámetro de hasta 7 regidores. Lo mismo sucedería con los medianos, de 7 a 11, y los grandes de 11 a 15 regidores. Si bien hay municipios donde tienen menor de 7 regidores, también hay municipios donde hay más de 15 regidores. En términos de nómina, representa más un municipio que tiene 30 regidores, porque ese regidor gana mucho más que el pequeño municipio que tiene 4 o 5 regidores, o 5, que es el mismo, 5 regidores como actualmente, ¿no? Es muy disperso el ingreso de un regidor de un municipio pequeño, por ejemplo de Apulco, de Susticacán, con un regidor del municipio de Monterrey, por ejemplo. Entonces, aunque en número pueden decir, pues son menos, pero también en el tema del ingreso es mucho más. Por eso hacer ese ajuste, creo que también no se platicaba mucho en el debate, porque yo escuchaba la oposición decir que esta reforma venía mal empleada, ya que se iban a tener que subir muchos regidores en los municipios pequeños, porque hay un grupo, cerca de 1000 municipios que tienen pues el mínimo, que son 5, y que se estaba planteando subir a 7, que ahí iba a haber un gasto, y que había cierto porcentaje de municipios grandes que iban a bajar a 15, hay municipios que tienen más de 20, 28 regidores, pero en términos de ingreso, es lo que yo les estoy comentando, pues gana 10, 20, 30 veces más un regidor de Monterrey a un regidor de Susticacán. Entonces, en términos ya globales, por supuesto que se genera una política de austeridad, sin contemplar pues acciones complementarias, ¿no? Desde herramientas, bonos, entre otras cosas más de atención ciudadana, que logran superar pues inclusive sueldos más allá del propio titular del Ejecutivo a nivel federal, de la propia titular del Ejecutivo del gobierno federal. Por eso es importante que se plantee ya en esta política de la reforma electoral que hemos generado. Otra, bueno, esto ya se había visto, lo de la no reelección, también es fruto de un esfuerzo. La no reelección, no solamente del poder ejecutivo en sus 2 niveles principales, porque no se tenía, con el nivel principal de los municipios, porque no se tenía
hacia a nivel estatal ni federal, sino a nivel municipal. Se prohíbe ya de manera muy textual la reelección de alcaldes y alcaldesas, entra en vigor conforme a los transitorios en el 2030. También se tiene lo del no nepotismo, fue fruto de todas estas reformas que hemos realizado durante estos meses en el Congreso de la Unión. El no nepotismo viene por 3 vías, como ustedes ya lo conocen: el tema de consanguíneo, el tema de civil y afinidad. Son las 3 vías del nepotismo, que está ya también en los transitorios en la propia Constitución, entrar en vigor en el 2030. Otro de los puntos también que se han estado generando con estas reformas fue eliminar las llamadas pensiones doradas. Esto ya inclusive ya está en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Estas pensiones doradas generan un tope máximo ya. Quien esté pensionado, la suma de la retribución no deberá exceder la mitad de la remuneración de la persona del Poder Ejecutivo Federal, es decir, que no podrá ir más allá de la mitad del sueldo del presidente o de la presidenta de la República en este caso. Entonces, ese es el tope máximo. Por ejemplo, se está topando más o menos 90 y tantos mil pesos. Entonces, ese es el punto que se aprobó. La aplicación, ¿cómo va a funcionar? En todas las jubilaciones y pensiones no excluidas, ¿cuáles son las excluidas? Las Fuerzas Armadas. También se excluyó las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias del sistema de ahorro para el retiro, las AFORES. O sea, quien aportó de manera voluntaria no se le va a ver afectado, porque eso también había una distorsión de la información de que si había aportado y por qué le iban a generar un tope a lo que aporté de manera voluntaria en el sistema de ahorro para el retiro, reconocido como las AFORES, en las cuentas individuales, también en sistemas complementarios con aportaciones sindicales. Eso no se ve afectado. Los haberes del retiro otorgados bajo el marco constitucional previo a esta determinación también se van a conservar en términos que fueron reconocidos, esos haberes que hubo. Entonces, prácticamente a nivel general el tema de las pensiones doradas. Otro punto que se ha estado aprobando conforme a esta política tiene que ver con la reducción de salarios y prestaciones, en base al artículo 127 constitucional, que es efectivamente que nadie puede ganar más que el titular de la presidencia de la República. Entonces, todo esto ha sido fruto de un gran esfuerzo, porque yo escucho en ocasiones a partidos políticos donde dicen: es que ustedes fracasaron en el plan B electoral. Y nada de eso, todo lo contrario, se ha avanzado al no nepotismo, se ha avanzado a la no reelección, a ponerle tope a los salarios de los funcionarios, a las pensiones doradas, al tema en específico de eliminar los bonos extraordinarios, los seguros médicos privados, las compensaciones discrecionales. Todo eso ha sido fruto efectivamente de este trabajo del Congreso de la Unión, donde orgullosamente formo parte, y ha sido también de la mano del Gobierno de México, que encabeza nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, sí se ha avanzado bastante. Claro que queremos avanzar aún más. Yo lo dije en mis ruedas de prensa, que cuando una solicitud proviene de la gente, tarde que temprano, más temprano que tarde, se hace realidad, porque es una exigencia. Todo esto que estoy comentando no viene de un tema personal ni va dirigido hacia un cierto grupo político. Son exigencias que se han dado en las plazas públicas, y no de ahora, de años. La no reelección, el tema del nepotismo, lo que se generó de las plurinominales. Obviamente eso no se logró, pero eso no significa que se haya ya doblado los brazos en ese tema. Vamos a esperar la reconfiguración de las cámaras, que seguramente se vendrá en el 2027, y por qué no pensar que se vuelva a retomar este tema, porque al final de cuentas es una exigencia de la ciudadanía. La gente quiere que sus representados lleguen por el voto directo de ellos, no quieren esas listas plurinominales. Si bien en este primero los pasos no se concretó ese tema, por ejemplo, de la reconfiguración del Congreso de la Unión, disminución de los senadores, sí, disminución del presupuesto, disminución o cambio de forma de elección de los que integran las listas plurinominales, pues yo estoy convencido que en un futuro podremos retomarlo, ¿no? Pero bueno, ya hay una base
ya hay acciones, ya hay beneficios de todo este trabajo que se está implementando la cuarta transformación. Esto respecto al tema de la reforma electoral, de la política de austeridad, creo que era importante también precisarle al auditorio. Yo sé que ustedes lo conocen, lo saben, lo han estado difundiendo, pero quienes nos siguen en las redes sociales también es fundamental que tengan con precisión qué se ha estado logrando a la fecha. El otro tema que quería platicar con ustedes es sobre una iniciativa que reforma el artículo 11, adiciona a la fracción novena de la Ley de Desarrollo y Competitividad de las MIPYMES, y también pues, se ancla prácticamente a los lineamientos del 123 constitucional, donde se le da derecho a la capacitación con apoyo económico para los jóvenes. Entonces, ¿qué tiene que ver esta reforma o hacia dónde voy con esta reforma? Lo platiqué con los compañeros de la Canaco en Fresnillo, con la Canacosac, inclusive Servitur y otras pues también asociaciones, organizaciones y grupos de empresarios y de empresarias. En este país, yo lo he comentado, hay dos bloques muy importantes del sector empresarial: las grandes empresas y las MIPYMES. Las MIPYMES, dentro de las MIPYMES hay tres tipos de mediciones de las empresas, y se miden en función del número de empleos que generan y en función del ingreso de ventas que pueden tener. Las MIPYMES se tienen la micro, la pequeña y la mediana. La micro es aquella empresa que genera su propio autoempleo hasta 10 empleos. La mediana es a partir de 11 hasta 5, la pequeña de 11 hasta 50, y la mediana a partir de 50 hasta 250. Entonces ese es el bloque de las MIPYMES, de autoempleo hasta 10, de 10 a 50 y de 50 a 250, micro, pequeña y mediana. Esa es como se catalogan las empresas en este país. Y en términos de números, el 70% del empleo empresarialmente hablando, es decir, más o menos 7 u 8 empleos que se generan en este país, proviene no de la grande empresa, proviene de la MIPYME, de la micro, pequeña y mediana, que principalmente es la micro y la pequeña. De las 100 unidades de negocio, es decir, de cada 100 unidades de negocio en este país, 99 son MIPYMES, y 97% de las MIPYMES son micro y pequeñas. Si ustedes están analizando, pues estamos hablando de que pues, la generación de empleo y el término de empresas o unidades económicas activas hoy en día pues se ancla prácticamente a la micro y a la pequeña, ni siquiera a la mediana, sino a la micro y a la pequeña, a las MIPYMES. ¿Qué es lo que yo propongo? Que este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa muy bueno, muy novedoso, lamentablemente ha caído en distorsiones por algunos servidores públicos, que habrá que promover esas denuncias para que no haya simulación, que realmente haya esa aplicación del programa mediante aprendices. ¿Qué te genera este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro? Está enfocado para ayudarle a aquel joven dentro de la edad de 18 a 29 años de edad que no haya continuado con sus estudios, ya sea porque ya culminó con ellos o bien porque no ha terminado, por ejemplo, la preparatoria, que no existe o está complicado asistir por alguna razón, pues abandonó su escuela y no ha encontrado un empleo, no porque no quiera, sino porque pues lamentablemente no ha podido afianzarse en una oferta laboral. Entonces, a ese grupo de jóvenes de 18 a 29 que no estén estudiando y no estén trabajando, se aperturó este programa Jóvenes Construyendo el Futuro, donde a la fecha ha generado más de 3.600.000 egresados. 3.600.000 jóvenes han egresado de ese programa. Y las estadísticas del mismo programa nos dicen que el 60% de estos jóvenes que estuvieron inscritos en ese programa hoy en día tienen un empleo. Lograron emprender ya sea su propio negocio o quedarse donde se emplearon o insertarse en función de las capacidades adquiridas en otro negocio, en otro empleo, o en el tema de la función pública, porque tiene esa apertura hacia el sector público. ¿Qué es lo que yo estoy comentando? Entonces, o planteando, si tienes a las MIPYMES que generan más los empleos empresariales en este país,
que lamentablemente se cancelan, es decir, económicamente desaparecen, no más allá de 2 años. O sea, su línea de tiempo de las MIPYMES, de la micro y la pequeña, no pasa más allá de 2 años. Los negocios que se emprenden, a lo mucho pueden durar 2 años. Entonces ahí hay un área de oportunidad que fortalecer. Aunado a que lamentablemente el 60% de esas MIPYMES se encuentran en la informalidad. Por un lado, mueren económicamente muy rápido, no pasan ni los 2 años. La gran mayoría de estos negocios, hablamos que de cada 100, 99 son MIPYMES, son micro, y también pues de que lamentablemente el 60% está inmerso en la informalidad. ¿Qué se está generando entonces bajo este contexto? Reorientar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro hacia las MIPYMES, no tanto a la grande empresa, porque tiene ya una capacidad. Una empresa, por ejemplo una mina, pues tiene capacidad de contratación. Tampoco hacia el sector público, porque un gobierno estatal o municipal que aplican estos programas, pues es llevar a más gente a cancharse unos a otros en los escritorios, porque pues, realmente ustedes ven que está súper saturado ya los ayuntamientos de personal. Y todavía pues generar esas acciones para que más jóvenes ingresen al sector público, digo, no está mal, pero creo que en la primera fase estuvo adecuado como se generó estos 3.600.000, pero ahora en función para fortalecer a la pequeña empresa, mi punto de vista y lo que se ha estado socializando con los empresarios es de que este programa solamente se aperture a la iniciativa privada y se aperture en el tema de las MIPYMES, a la micro y pequeña. ¿Por qué? Porque ha habido también una queja recurrente donde pues el pequeño empresario no logra aplicar este programa, porque no solamente es el joven que se da de alta para obtener una beca que le dan aproximadamente 9.600 pesos al mes, lo que equivale a un salario mínimo, aunado a una prestación social que es ya estar pues asegurado, tener su seguro social, sino que también los patrones o las patronas pueden dar de alta su negocio, su carnicería, ustedes mismos como medios de comunicación pueden darse de alta, y ahí ha habido esa dificultad donde lamentablemente no muchos negocios pueden darse de alta, y al no darse de alta muchos negocios pues es preponderante el tema del sector público, para que vayan a trabajar los ayuntamientos, para que vayan a trabajar pues alguna institución pública. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Que pues si bien no se limite, pues que se ponga preponderante también hacia la iniciativa privada, principalmente a las MIPYMES, para que aquella pequeña empresa tú le des ese incentivo de formalizarse. Si se formaliza, va a tener acceso a ese programa y puede dar de alta su empresa en el padrón y recibir jóvenes en función de lo que está planteando. Si yo soy refaccionaria o ferretería, pues planteo que pueda tener, no sé, un almacenista, un cajero, una persona de mostrador, de venta al mostrador, o hago un mercadólogo, alguien que me pueda ayudar a armar inclusive mis reglamentos, mis contratos, algún egresado de la licenciatura en Derecho. Entonces necesitamos que más empresas, que muchas de ellas son familiares, se manejan lamentablemente por usos y costumbres de la familia, que puedan migrar a esa colaboración ya con aquel joven que trae más conocimiento, inclusive aquel egresado que no ha encontrado un trabajo. Entonces eso nos ayudaría por un lado a formalizar o ayudar a que empiecen a formalizarse más las MIPYMES, a robustecer la economía de las pequeñas empresas, porque son ellas las que resienten lamentablemente las bajas ventas. Todos los resienten, pero principalmente la micro y la pequeña, a tal grado que el INEGI pues, nos da ese dato de que no pasan ni siquiera los 2 años de operación económica esas empresas, ¿no? Entonces, es un planteamiento que estoy generando, reorientarlo, sí no limitarlo, pero sí que sea prioritario, que ese programa pueda aperturarse principalmente hacia la iniciativa privada y dentro de la iniciativa privada hacia las MIPYMES, a la micro y pequeña empresa. Creo que eso nos ayudaría a lo que acabo de comentar, sería también un respiro para muchas empresas, porque hoy en día pues, se les dificulta el generar, pues obviamente, pues, esa oportunidad de más empleos. En el caso de Zacatecas, pues vean las cifras, lamentablemente tenemos cifras donde hubo ciertas temporalidades
pues decremento en la creación de empleo. Y vemos ya varias regiones del estado como negocios, pues ya hoy en día se encuentran letreros donde se renta ese espacio, ese local. Entonces necesitamos pues ayudar no solamente al gobierno de México, sino también a los gobiernos locales con este tipo de política, ¿no? Es a grandes rasgos la propuesta de la iniciativa. Entonces pasaría ahora a las preguntas, a los planteamientos de ustedes como medios de comunicación, sin antes agradecerles como siempre su puntual asistencia y su colaboración. Muchas gracias. Ulises, buenos días. Ante estos recortes que se vienen al Congreso y en un estado como Zacatecas, yo no sé si se ha medido el impacto, donde el gobierno ha dejado mucho que hacer, el gobierno ha resultado omiso en muchas cosas, y el Congreso del Estado se vuelve el muro de los lamentos y se vuelve el lugar de refugio de algunas personas que van a buscar una gestión, que incluso buscan medicamentos, aparatos ortopédicos, cosas que a veces salen del presupuesto de la propia legislatura. ¿Han medido cómo va a impactar eso? Porque pues, definitivamente el gobierno del Estado ha dejado mucho de hacer su trabajo. Eso primeramente. Y segundo, en el tema de las gasolinas, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum decía que hay que buscar pues, más recortes al presupuesto para seguir subsidiando la gasolina, porque no podíamos pues, enfrentar los precios que se vienen, la escala de precios que se vienen. Ante eso, pues ya tienen claro de dónde le pueden recortar, a qué programas o a qué presupuestos le pueden seguir recortando dinero. No sé si ya lo vieron. Sí, bueno, sobre esta última pregunta no se ha recibido todavía alguna propuesta por parte del Ejecutivo. Yo sí coincido en esa política de estar pues manteniendo una estabilidad de los precios, principalmente en las gasolinas, porque ustedes saben pues, que es el motor de desarrollo del país. Y vean cómo está inclusive el país vecino del norte, Estados Unidos. Hagan la conversión y cómo está ya, en términos ya comparativos, el litro o el galón de gasolina aquí o allá. Entonces se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la presidenta. Y eso ha sido inclusive pues una contención, porque ustedes saben que pues, hay una guerra que ha estado escalando pues estos precios, lo que se está viviendo lamentablemente allá en Irán, Irak, toda esta zona, por el intervencionismo también de gobiernos extranjeros. Entonces se ha tenido esta escala de precios, y lo que ha hecho la presidenta es pues estar subsidiando con el IEPS, sobre todo está subsidiando, y eso no puede mantenerse, porque lamentablemente no hay capacidad para generarlo. Ha dado buenos acuerdos con los gasolineros, de topes máximos. Parte de la entidad privada está haciendo también un gran esfuerzo, en vez de ganar tantos centavos ahora ganan menos centavos, pero creo que es fruto para detener pues obviamente una escala también inflacionaria. Si no se cuida pues esa tarea tan esencial como es el tema de los hidrocarburos, lamentablemente podemos estar viviendo como están en otras latitudes, en otros países que tienen ya pues inflaciones totalmente disparadas, y no se diga el precio del combustible, el precio de las gasolinas y del diésel, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo en esa política. Habrá que ver qué plantea el gobierno de México, porque son ellos los que tienen que plantear en función de qué programas necesitan fortalecer, qué programas necesitan adecuar. Pero toda esta política que estamos generando, la política de austeridad, pues ayuda el ir eliminando sus salarios máximos, esas pensiones doradas. Pues ¿dónde sale? Pues también del presupuesto. ¿De dónde sale? Pues del recurso, del erario. Entonces creo que esto va a ayudar a darle más oxigenación. Seguramente habrá que hacer más acciones, habrá que esperar que plantean el gobierno de México en este punto, ¿no? Y sobre el Congreso del Estado, yo también coincido en que no debemos usurpar funciones de otros poderes. Tampoco podemos desplazar pues, obviamente, responsabilidades. Pues el titular o los titulares del Ejecutivo a nivel estatal y municipales son los que ejecutan pues el recurso, ¿verdad? Son los que deben plantear programas sociales, deben plantear apoyos,
La legislatura, si bien se ha estado desvirtuándose a ello, y yo lo mismo inclusive como diputado, salgo y, oiga, que pavimenteme aquí, oiga, que un pie de casa, que ayúdenme con una losa, pues hay que explicarle a la gente pues cuál es la diferencia. Yo sé que sí es necesario hacer estas políticas de apoyo, pero no es la función del Poder Legislativo. La función pues, es del Poder Ejecutivo. Entonces, si bien hay diputados o habemos diputados que al ver la necesidad, pues planteamos ya desde nuestro propio ingreso, porque por ejemplo los diputados federales, pues no tenemos herramientas legislativas, como se venía teniendo antes de la llegada de López Obrador en el 2018, inclusive los diputados federales tenían bolsas de más de 5 millones por diputado federal para que ellos y ellas asignaran obras. Lamentablemente también se desvirtuó. Hubo quienes simularon obras, hubo quienes sí hicieron buenas obras, pero hay quienes inflaron, quienes se auto ejecutaron o asignaron las obras, y eso es lo que hizo que eso obviamente desapareciera. Yo creo que solamente es delinear las funciones y pues obviamente también los ajustes que no se hagan hacia la gente, que los ajustes se hagan hacia los privilegios que tienes. Por ejemplo, vales de gasolina, yo pues conozco si les den o no les den. Digo, pues ya tienes una percepción, ya tienes un ingreso. Allá en la Cámara de Diputados Federal no nos dan vales de gasolina. Lo que quieras hacer con tu ingreso, si lo quieres regalar, si quieres pavimentar con eso, bueno, eso es tu decisión, porque tienes tu dieta y algo que quieres hacer. Con esa dieta ya es, y es pública, son 75,000 pesos al mes. Eso es lo que hay, lo que quieras hacer. No nos pagan ni los vuelos, no nos están generando que yo pague mis giras, nada, pues eso es de mi dieta prácticamente. Sí te dan ahí apoyos para que tengas un asesor, para que tengas alguien que te auxilia, pero pues también pues es parte del trabajo que requieres para desempeñar con todas estas reformas. Entonces yo creo que se tiene que generar un tema homogéneo. En el caso de Zacatecas y en el caso de otros estados también hay disparidad. Pues un diputado local aquí, no sé cuánto sea la diferencia al Estado de México, por ejemplo. Pues se busca que también se pueda homologar, pero la función es la misma. Y a lo mejor puede ser que en algunos estados se vean hasta beneficiados en comparación de otros. Eso es parte pues de la implementación que tienen que hacer los congresos. Pero bueno, ellos tendrán que hacer su propio presupuesto, su propio borrador, en función de lo que va a terminar ya el 0.7% del presupuesto de egresos de la entidad federativa. En función de ello tienes que armar pues tus prioridades, y las prioridades pues tienen que ser pues, legislar, tener tus plataformas para el proceso legislativo. Esto es la prioridad, ¿no? No creo que se vaya a afectar en ese sentido, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, diputado, indiscutiblemente en diferentes encuestas usted lleva, de alguna manera, es puntero o lleva en algunas la delantera. Su opinión al respecto de otros aspirantes a gobernadores que ni siquiera conocen los municipios, no conocen a quienes quieren gobernar. Entonces, en su caso, pues ha estado imagino yo, y quiero ser asertiva en decir que en los 58 municipios, esa sería una. Y la segunda, su opinión al respecto del aumento que quieren pedir los transportistas de 3 pesos a lo que es el pasaje del camión, y que entendible por el aumento del diésel, pero al respecto de sus unidades pues siguen con problemática, y esto por supuesto afectaría al bolsillo de los zacatecanos. Sí, bueno, en la primera pregunta, pues siempre mi respeto a quienes deseen participar en esta convocatoria, que en noviembre comenzará el proceso pues electoral para el estado de Zacatecas, ya en este año. En noviembre será pues el inicio del proceso. Morena lo dijo en su Consejo Nacional, inicia el 22 de junio con la convocatoria, con la selección de quienes quieran aspirar o querramos aspirar a coordinar la cuarta transformación en cada uno de esos 17 estados. Pero ese es otro proceso muy distinto, ese es un proceso interno de Morena para coordinar la cuarta transformación. Ante ello, bueno, pues la gente es la que va a decidir, la gente es la que va a definir. Yo me respeto, están en su legítimo derecho, conozcan o no conozcan el estado, se pierdan a la salida capital o no, pues es función
ya de la ciudadanía de ubicar a cada quien en su justa realidad, en su justa dimensión. Creo que las dos cartas de presentación que la gente tiene que observar, no solamente en este proceso que se avecina, en cualquiera y de cualquier nivel, uno son los valores. ¿Qué valores tiene esa persona que aspira pues a representarte? Y dos, ¿cuál es la carta de presentación de su trabajo? ¿Verdad? Dime qué hiciste, qué estás haciendo antes de que me digas qué quieres hacer o qué quieres ser, ¿no? Porque en ocasiones no es quién quiere ser, es quién deba de ser. Creo que esa es la gran diferencia. No quererlos, yo creo que van a querer. Todo aquel que está inmerso en la política pues tiene el derecho y su genuina aspiración. Pero quién deba de ser, pues eso va a estar en función de la gente y en función de pues el trabajo, sus valores y pues obviamente de la opinión de la ciudadanía mediante este mecanismo de las encuestas. Lo que me corresponde a mí es ser respetuoso de la ley, ser respetuoso del proceso, ni siquiera en una convocatoria del partido, ya nos dibujaron más o menos cómo sería, pero pues yo insisto, mi carta de presentación de los valores, al igual que ustedes, pues los tengo muy firmes, y mi trabajo el día de hoy pues no es menor, 380 asambleas informativas, 15 iniciativas de reforma a diferentes leyes generales, algunas hasta constitucionales, aunado estar regresando cada fin de semana, estar presente en las discusiones en la Cámara de Diputados, pues eso implica un esfuerzo de estar viniendo cada fin de semana. Si bien la gente puede decir, bueno, es tu responsabilidad, claro que es mi responsabilidad, pero me gustaría que todos pues también dimensionaran el grado de responsabilidad que tenemos al ser servidores públicos, y no solamente representantes del poder legislativo, sino también del poder ejecutivo. Lo mismo lo hice como alcalde, más de 130 audiencias públicas, donde atendí a muchos de ustedes, cada martes, así estuviese lloviendo, estuviese con mucho calor, frío, cada martes estábamos frente a la gente. Y no era porque quería aspirar a ser diputado federal, era porque dimensionaba pues, la gran responsabilidad de estar frente de una capital, y más esta capital que enamora a propios y a visitantes, ¿no? Entonces eso era dimensionable. Si mañana estoy en otro puesto, haría lo mismo, dimensionable, de tiempo completo, ¿no? Y referente al aumento, yo creo que tenemos que generar un gran plan, esa ha sido mi visión, un gran plan de movilidad para el estado y para las zonas metropolitanas, donde inclusive podamos visualizar esquemas hasta de electromovilidad o algunos casos exitosos de otros estados. Ya ni siquiera hablamos de otros países, que también los hay en otros estados. Yo desconozco, digo con respeto, el tema del platabús o este sistema de movilidad móvil, no sé cómo lo mencionan, digo, nunca ha sido convocado, lo sé por lo que ustedes han comentado en algunas de sus redes sociales, pero ¿qué es lo que yo sí he visto que funcione? No sé si esto vaya a funcionar o no, porque insisto, no lo conozco, pero que sí he visto que funciona, pues la electromovilidad, el invertirle al tema ya de las energías renovables, para no estar anclados al tema del diésel, de la gasolina, y vea la Ciudad de México, el metrobús elevado eléctrico, pero no solamente eso, también proyectos innovadores donde Zacatecas, por su topografía, pues es una vocación genuina, el cablebús. ¿Por qué no pensar también en ese método de transporte en Zacatecas? De poner pilotes a partir del siglo XXI, ahí en la ciudad universitaria, hasta Villas de Guadalupe, a lo mejor unos 15, 17 pilotes, que son pues estas pues, torres para poder soportar las canastillas, y la topografía te da hasta para conectar la Alma Obrera, Hinojosa Petit, Hacha Ayuntamiento, Lázaro Cárdenas, inclusive hasta el centro histórico. El primer teleférico se dio aquí en Zacatecas, del país. Tienes todo para generarlo, e inclusive se puede revisar, y casi estoy convencido que podría estar inclusive hasta más barato de lo que se planteaba a lo mejor de construir un segundo piso, y no obstruye ni siquiera la movilidad, porque no tendrías que comerte un carril, simplemente van centrados los pilotes, que son estos pues pilares donde se puede sostener el cableado y las canastillas. Así está Medellín, así está Iztapalapa, así están diferentes regiones del Estado de México. ¿Por qué no debe estar así Zacatecas? Yo creo que tenemos que empezar más allá, porque bien, entiendo a los transportistas, pero también entiendo a la ciudadanía, ¿verdad? La ciudadanía por sí está duro, pues el tema de encontrar un empleo y todavía la alza, pero también veo del otro radar
donde pues al transportista cada día es más costoso dar la ruta, la vuelta, ¿no? Por eso es importante ir renovando más esquemas, que haya más oportunidades, más opciones para la propia ciudadanía, y creo que eso lo podemos lograr. La limitante no tiene que ser el recurso, hay una banca de desarrollo, hay inclusive concesiones que tú puedes generar, como las autopistas, bueno, que puedes generarlo también así, el cablebús o cualquier obra que puedas hacer, ¿no? La mezcla de recursos entre lo público y lo privado se está dando a nivel nacional, y Zacatecas no debe de ser la excepción. Hubo sexenios donde se construyeron muchas presas, hubo sexenios donde se construyeron autopistas. Hoy lamentablemente, pues ojalá no suceda, que no se nos vaya a ir una presa que ya tiene inclusive hasta presupuestos de la Federación, que es la presa Milpillas. Ojalá y todavía en lo que resta del sexenio se pueda tener pues la conclusión de la autopista hacia Aguascalientes, y por qué no impulsar la autopista de Fresnillo a Durango, que también es importante, ampliar pues por la vía de Fresnillo, Valparaíso, una ruta que te conectaría con otro mercado, pues que es Nayarit. Puedes llegar por esa vía, esa ruta Nayarit, que inclusive está demostrado que puede ser una vía más corta. Entonces opciones hay, dinero también lo hay bancas de desarrollo, inclusive presupuestos. Lo que debe de haber siempre son proyectos que sean técnica, financieros y socialmente viables, y que te involucren a todos los que representamos, ya sea el Poder Legislativo, el Ejecutivo, a que pues vayamos de manera coordinada haciendo esas gestiones para llegar a buen puerto, ¿no? Gracias. A usted. Hola, Ulises, ¿cómo estás? Nada personal, mira, rebato tus observaciones, no de veras, nada en contra tuya en lo personal. Sobre los jóvenes construyendo el futuro, como se le llama, acabo de estar con un funcionario del Poli. Zacatecas no tiene absolutamente ninguna oferta para los egresados de mecatrónica, robótica e inteligencia artificial. Es una observación, esa no es la pregunta. Se tienen que ir a ciudades avanzadas, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, para poder tener un empleo, o bien a Europa, donde están solicitando esa sangre nueva para darles un empleo siempre y cuando hablen el idioma del nativo. La pregunta es, esta es una observación sobre los jóvenes que están en el futuro. Mi pregunta rápidamente para que los demás puedan concursar es en el sentido de que, oigan, hasta salió José Narro a rebatirle a su compañera María Luisa Albores el ridículo en que quedó la señora la semana pasada, rebajando a 16 pesos el kilo de frijol, y me lo dijo un priista ayer, ridiculizando, jugando con la miseria de los frijoleros de Zacatecas. Esto ya desfigura al partido completamente, Ulises. El partido está resquebrajado, está implosionando desde adentro. Está pasando en un problema en el que Claudia habría comprometido 10,000 toneladas más. No lograron ponerse de acuerdo. Bueno, sobre el tema que comentas de los jóvenes con el futuro, son programas buenos que debemos de cuidar que no se pierdan en el camino, porque no dudo que haya algún funcionario que lo que busque sea lucrar, que no haya entendido que ser un servidor público es servir a la ciudadanía y no servirse a la ciudadanía. No dudo quienes amedrenten, inclusive amenazan de que te voy a quitar el programa si no apoyas a fulanita de tal o fulanito de tal, o te voy a condicionar a que nomás uses este color, o que si te veo en tal reunión te quito tus apoyos. Hay que decirle a la gente que eso está en la Constitución. Claro que fue fruto de la Cuarta Transformación, no fue fruto de los que estuvieron en el pasado, pero no necesitas ser parte de la Cuarta Transformación para que te llegue ese apoyo. Eso ya está en la Constitución y es de manera universal. Lo que nos corresponde a nosotros es cuidar esos programas, como el tema del precio de garantía. Yo lo dije en la pasada rueda de prensa, se trata de cuidar esos programas, que no se desvirtúen, porque el origen de precios de garantía era apoyar a los pequeños productores. Lamentablemente, pues se dejó meter ahí a los coyotes, y muchos de ellos, de esos coyotes, pues son políticos disfrazados de productores, funcionarios públicos. Se dice que el Poder Legislativo, pero también el Ejecutivo lo sabe. Digo, la gente simplemente acude al municipio y te dice quién es el coyote. No ocupas tú de hacer una investigación muy profunda. Eso es lo que tenemos que limitarlo, tenemos que cerrar las puertas. Yo sí coincido con usted en que la oferta educativa tiene que estar anclada a una demanda productiva. Eso es parte también del trabajo que se tiene que estar haciendo. Quien debe de ser el rector de este estado, que es el gobierno estatal, promover la oferta educativa con convenios con universidades públicas y privadas
para que lo que oferten ahí, que son carreras, posgrados, vaya en función de tu demanda productiva, de tu vocación productiva. Yo lo dije en la vez pasada, la agroindustria. Yo estaría ofertando, yo estaría impulsando convenios para que salgan más jóvenes de agronegocios, de la agroindustria, para que le puedan ayudar al papá, a la mamá, a la familia, a su pequeña empresa, a transformar su producto, su cosecha. Pero no tiene que ser aislado. El Estado debe acompañar de política para la agroindustrialización, para industrializar el Estado. ¿Cómo es posible que Zacatecas, siendo líder nacional de frijol por muchos años, no tengamos ni siquiera una empresa frijolera aquí en el Estado? Ese es el polo de desarrollo que tenemos que estarle planteando a la presidenta de este país, a la doctora Claudia Sheinbaum. De los 100 polos de desarrollo, más allá de plantear un polo automotriz, que digo, no está mal, pero te lleva años luz, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, plantea algo que sea vocación de tu estado. Y Zacatecas sigue siendo eminentemente agropecuario, pero no debe estar siempre en la producción primaria, porque no pensar en darle valor agregado. Entonces, si eres principal productor de frijol, pues aquí quisiera ver a Herdes, a la cosecha, a Frijoles Bayo. Vean Aguascalientes, hay un antes y un después del arribo de la Nissan. ¿Por qué debemos estar excluidos de eso? ¿Y eso quién lo tiene que hacer? ¿La presidenta de este país? Pues el gobierno del Estado, junto con sus legisladores, junto con sus presidentes municipales, entre todos, hacer equipo para ir jalando de una u otra forma. Y no solamente en el frijol, también producimos chile, ajo, cebolla, lechuga, zanahoria, apio, manzana, durazno, guayaba, limón persa, el sistema de producto agave, mezcal, uva, miel. Y no son producciones menores, son competitivas a nivel nacional, inclusive algunas hasta a nivel internacional. ¿Por qué Zacatecas se tiene que ver única y exclusivamente como productor de plata? Que también hay que pedir que pues esa capacidad se quede también aquí. ¿Dónde están los talleres, por ejemplo, de esa vocación de la producción de plata? ¿Dónde están los talleres donde las propias minas, que son más de 55, puedan capacitar a nuestros talentos locales? Para que parte de esa extracción de mineral se quede en Zacatecas, pero se genere un valor agregado como una artesanía, y fomentar las arracadas jerezanas con plata zacatecana. Oye, que no sabemos hacerlas, pues hazte el taller. Esa es la oferta educativa con tu demanda productiva. Dale valor agregado. Simplemente en este ejemplo. Pero lo mismo pasa con la guayaba. Se había generado en aquellos talleres pues una integradora de guayaba, de productores, donde procesaban la guayaba, donde ya no solamente era vender las rajas de guayaba, sino agregarles ya valor agregado, y se vendía dulces de guayaba, ate de guayaba, miel de guayaba, mermelada de guayaba, entre otras cosas más, hasta licor de guayaba. Pues ya terminó esa integradora siendo ahí rentada para una empresa privada. La de frijol que hubo también hace años. También eso, todo eso son ideas que deben de complementarse, que deben darle seguimiento. Yo sí estoy convencido que la diversidad de pensamientos es un área de oportunidad, no es una amenaza. Hay quienes creen que si piensas distinto es una amenaza, pero sos sectario y te excluyo. No, todo lo contrario, si no compartes, se respeta, pero hay que trabajar con todos y con todas. De esa forma puedes lograr sacar adelante. Y es parte de los proyectos, que sean proyectos incluyentes. Es parte de los gobiernos, que sean proyectos, gobiernos incluyentes. Y lo digo con hechos. Cuando fui alcalde, ahí está la muestra. Inclusive gente que estaba ya en la presidencia municipal, lo promovimos, y la promovimos en que fueran inclusive funcionarios de primer nivel. No tuvimos que traer todo de fuera, todo con la camisa guinda, ¿no? Yo digo, claro que caminamos sobre la cuarta transformación, pero no nos importó de dónde venían. Lo que nos importó es dónde estaban y si iban a caminar hacia donde queríamos ir, sin saber dónde venían. A mí no me interesa de dónde venías, me interesa si estás al lado conmigo y si vas a acompañarme hacia el objetivo que nos estamos planteando, ¿no? Por acá. Bueno, volviendo al tema de los congresos locales, tenemos entendido que tienen un salario bruto mensual de 128,000 mensuales, fondo de ahorro y otras prestaciones. Mi pregunta es si consideras que hay excesos
¿Y qué opinión tendrías de declaraciones como la diputada Isaura Santibáñez, quien alegó que con el recorte se afectaría la operatividad de la legislatura? Y si también harías el llamado a que las gestiones las hicieran con recurso propio. Yo el llamado que haría es que presenten un proyecto ellos mismos. O sea, al final de cuentas los congresos tienen esa capacidad de ser borradores de presupuestos. Y en función ya de lo que se está limitando, pues ellos tendrán que hacer sus propias valoraciones. Digo, así lo van a hacer los otros congresos. Para no caer pues, en temas que inclusive hasta desconozco. No formo parte de ese congreso, desconozco cómo se opere, qué ingresos tengan, cómo se trabaje, pero mi recomendación es esa, que se pueda hacer un proyecto, presentarlo con prontitud al Estado, discutirlo, verificar cómo se puede fortalecer, para que el día de mañana efectivamente no se vea afectada la operatividad, ¿no? Que su función principal en todos los congresos pues, es legislar, y aparte ellos aprueban el propio presupuesto, entonces ellos que hagan su diseño y que pues lleguen a buen término con el mandatario estatal y en función de ello pues aprobarlo, porque es una de las facultades exclusivas de los congresos, es aprobarse los presupuestos no solamente de ellos, sino de los otros dos poderes, que es el ejecutivo y el judicial, ¿no? Es la facultad. Lo mismo va a suceder con el tema del poder judicial, por eso se creó este órgano de administración judicial, para que sea ese órgano el que pueda delinear el presupuesto y no sea solamente un borrador que puedan mandar los diputados locales o federales, sino que sean los que viven la realidad quienes planteen pues una mejora del presupuesto, y quizás solamente está en invertir la pirámide, donde el que el mayor recurso pues no se vaya arriba, sino se vaya hacia abajo. Por ejemplo, en el Poder Judicial, pues yo creo que tenemos que fortalecer la base, ¿no? Pues aperturando con más actuarios, más proyectistas, porque esa ha sido una limitante, donde con el cúmulo del trabajo que se tiene, pues es difícil que un proyectista te esté generando proyectos de sentencia con esa necesidad que amerita pues, el sentido de urgencia de la impartición de justicia. Entonces, ¿por qué no pensar en hacer una redistribución judicial? ¿Quién lo tiene que hacer? Pues el Poder Judicial. ¿Y cómo vamos a fondearlo? Pues con una propuesta del propio Poder Judicial. Y ese es el cabildeo que se tiene que hacer con sus diputados, con sus diputadas. Pues es importante que nos sumen a todos. Es importante que todos estemos involucrados en las decisiones. Si bien hay quien recae la decisión absoluta, definitiva, está bien, pero parte de eso pues tiene que haber un consenso, un conocimiento, pues a lo mejor poder fortalecer la idea de diferentes enfoques para llegar siempre pues, a buen puerto. Bueno, pues agregando un poco a lo que comenta Wong sobre el ingreso, hay otro ingreso que llega al Congreso, que son las subvenciones, que son para gastos, llegan al mes 154,000 pesos. De ese recurso se supone que al eliminar las herramientas legislativas no eliminaron ese ingreso siguió llegando y sigue manejándose con opacidad. Algunos lo siguen repartiendo, que yo no lo veo mal. Sin embargo, se supone que está etiquetado como para sus eventos, como para los informes, no recuerdo si para los informes es otro ingreso, pero de entrada son esos 154,000 pesos que se siguen manejando con opacidad. Entonces, a lo mejor, no sé qué opines, si lo que en realidad está faltando es que realmente se aplique la transparencia y reglas claras en el uso del recurso, porque igual va a venir el recorte, pero pues si sigue destinado de esa manera, pues van a seguir las mismas prácticas. Sí, bueno, creo que pues, usted dio con el objetivo principal, y no solamente en el Poder Legislativo, en los locales, también en el federal, y también en los poderes, tanto judicial como el ejecutivo, pues tiene que estar la base de la transparencia, ¿no? Y la aplicación, porque leyes ya están, ya hay reglamento, ya hay cómo aplicarla, hay que solamente cerrarle la puerta a quien quiere pues burlar la aplicación de esos presupuestos, de esos ingresos, ¿no? Que se puede vivir en los tres poderes, y tanto a nivel federal como a nivel local. Yo creo que es importante fortalecer esos esquemas de rendición de cuentas, fortalecer esos esquemas de transparencia, y eso nos daría mayor confianza, porque miren, también pues, estamos desacreditados
los funcionarios públicos ante la opinión de la gente. Yo sí me defiendo porque pues a mí no me queda esos sacos, ¿verdad? Pero llegas a algún municipio y dices, no, todos los diputados son rateros. No, ¿y por qué tienen que ser todos rateros, verdad? Que los haya y que lamentablemente sea un grueso, no significa que todos sean iguales, ¿no? Entonces, por ello, el transitar hacia esquemas de transparencia y rendición de cuentas, que digan, a ver, yo tengo mi subvención, tengo mi apoyo legislativo, tengo mi apoyo para informe, pero aquí está mi informe, es lo que presenté, esto es mi libro, que es el documento que entregué, informé en esas asambleas y esto me costó. Creo que eso la gente pues, no se va a molestar. Pero cuando dices, hay un apoyo, no sé si los municipios, los compañeros del Congreso local lo tengan, nosotros sí lo tenemos, el apoyo hacia el informe legislativo, y ustedes se dan cuenta pues, que hizo un evento. Y ese evento pues no fue el único, hice muchos, que ya fue con mi ingreso propio, porque pues, el compromiso era desdoblar ese informe, que no te daba para lo que te aportaban, más o menos creo que 50,000 pesos, pues se te va en el primer evento. Pero no puedes limitarte, por eso esas asambleas que hacemos nosotros en las calles, en los espacios públicos, simplemente con una lona que es la misma que andamos montando y desmontando, pues esto no me lo paga la legislatura, pues eso lo pagué yo y el día que se dañe pues se tiene que generar otra nueva, pero pues viene desde mi ingreso. Creo que sí hay esos apoyos, yo considero que sí debe de existir al menos lo más indispensable, necesario para la operatividad de los funcionarios, para que puedan trabajar, porque también recortar que no tengan de asesores, que no tengas personal, pues está muy difícil que tú puedas hacer tus giras, tu trabajo, tu proceso legislativo, prepararte para los debates. Es muy complejo porque estás en varias comisiones, entonces sí requieres. Yo creo que los recortes no tienen que ser en sustantivo, los recortes tienen que ser en lo que se puede sustituir por algún otro esfuerzo o por hacer un esfuerzo también económico. Creo que tiene que ir por ahí, pero en el ajuste de medianía y también respetando el trabajo del legislador y respetando también pues la integridad del pueblo de México. Bueno, preguntarle al diputado nuevamente, pues, abordando también el tema de lo del frijol, pues nuevamente se vuelven a manifestar productores. De hecho ahorita está tomado lo que es el Almex, exigiendo un pago de ya más de 2 meses que se metió este frijol, no se les ha pagado, y pues también eso del precio, que apenas la semana pasada lo da a conocer también el gobernador aquí en el estado, que pues va a ser de 16 pesos, algo que los productores pues no esperaban que fuera tan bajo, ya que pues la presidenta sí lo dijo en su, cuando vino, que iba a ser otro costo, pero no tan bajo. De 27 pesos a 16, pues sí hay una gran diferencia y afecta a la economía de estos productores. Sí, pero en comparación de lo que le está pagando el coyote, 6-7 pesos, es un insulto, pues, lo que se le está pagando a la gente, 6-7 pesos, ni siquiera el costo de producción, que son 12 pesos, más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que yo he comentado y lo reitero? A ver, este problema se va a vivir también en otro ciclo, y el próximo año va a estar igual. Ya veo el problema de que pues, los centros de acopio están llenos de frijol de este año, que no podemos acopiar porque están las bodegas llenas, que no hay capacidad de comprar toda la cosecha. Pues ese es un problema de fondo que tenemos que resolverlo de fondo. ¿Por qué debe de haber solamente 2 vías de comercialización? O los coyotes o los centros de acopio. ¿Por qué debemos estar solamente sujetos a esas 2 vías? ¿O por qué el Estado, los municipios van a decir solamente son las únicas 2 vías y que la gente se decida a cuál puede acudir? Tenemos que aperturar más canales de comercialización. Yo lo comenté en la pasada rueda de prensa, les di cerca de 10 opciones, que me da gusto que ya he escuchado al gobernador decir que quiere meterse el tema de la agroindustria. Claro, pues eso era parte pues de la plataforma para darle valor agregado, invertir en la agroindustria. Pero para ello pues, hay que echar a andar los parques industriales, hay que también fomentar parques industriales privados, habrá que traer a empresas, generar más integradoras. A ver, hay una embolsadora en Sombrerete que inauguró la presidenta. ¿Qué hace esta embolsadora? Recibe la cosecha de los propios productores que se fueron a los centros de acopio, la limpian, la procesan, la criban y generan 2 productos: bolsas de a kilo para las tiendas de bienestar que están desplegadas en todo el país, y costales de 25 kilos para
lo que se conoce como semilla mejorada y que los propios productores en el siguiente ciclo puedan usar esa semilla para la siembra. Esos son los dos productos o los dos elementos que se trabajan en esa embolsadora. Ya está ahí prácticamente pues el ejemplo. Si ya tienes esa, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Y lo digo de manera muy respetuosa entre todos. Pues crear esquemas similares. Otra embolsadora que no solamente sea para tiendas de bienestar y para los productos, porque eso ya lo está haciendo el gobierno de México. Tú haces una embolsadora para tus despensas locales, para tus despensas municipales, para las despensas que se pueden repartir en todo el país, para poder generar atención al mercado nostalgia, para poder hacer vínculos con las cadenas comerciales. Pues Walmart no va a tener un bulto o un saco de frijol ahí en Sonaquel, quiere bolsas. Y por ello hay que certificarlas. Y hay una certificación que está impulsando el gobierno de México, hecho en México. ¿Por qué no le metemos por zacatecanos y zacatecanas? Y ya tienes ahí pues toda tu información del frijol de a kilo. ¿Qué tienes que lograr? Pues con el secretario de Economía, tanto federal como local, como los municipales, vincular ese producto en los restaurantes, en los hoteles, en las tiendas, un gran convenio, por ejemplo, con el Oxxo, con Walmart, con Soriana, pero necesitas el producto terminado y para ello requieres pues la inversión de generar un esquema que ya está sucediendo. O nos vamos a esperar a que la presidenta Claudia Sheinbaum me diga, vamos a poner otras 10 emboladoras más para atender estas áreas de comercialización. Pues no, yo creo que puede haber mezcla de recursos. Si bien el Estado no tiene la capacidad de resolver todo, pues tiene 58 municipios. ¿O por qué no se hace un proyecto técnica, financiera y socialmente viable y nos lo entregan a nosotros? Y entre todos, entre los diputados federales de cualquier partido, aunado a los locales, se hacen esas gestiones de alto nivel, aunado en el acompañamiento con ellos. Y ya le das más opciones al pequeño productor. Porque eso de 16 pesos pues, es una inflación que hubo. El esfuerzo inicial pues, eran 27,000 pesos por tonelada de un programa que desde un inicio pues, voy a copiar hasta 80,000 toneladas. Y ha habido ampliaciones. Pues las ampliaciones, pues lamentablemente son del mismo recurso. ¿Qué más quisiera la presidenta de ampliar a 27,000 pesos? ¿No? Además de comprar los 400,000 toneladas que producimos. Pero mi pregunta es ¿de dónde? Por eso es importante que los estados coadyuven con esa política pública, que los municipios se sumen a esa política pública para ayudar. Y si no puede el estado, a ver, tráete una empresa que lo haga. Si aquí estuviera Frijoles Bayo ya instalada, sería otra puerta de comercialización. Para el que pequeño productor, pues ya el precio de garantía ya se cerró, ya no alcancé mis 27, ya no alcancé pues las tiendas comerciales, pero aquí está esta empresa que me lo puede comprar también a este precio. Y ahí es donde puede entrar también el Estado como rector, porque no puedes dejar a que cada quien fije el precio a lo que se le ocurra, ¿no? Inclusive puedes hasta ordenar el coyotaje. Lo puedes ordenar. ¿Por qué estás comprando 7 pesos? Compra a 16, a 17, a 18 y te encuentro quién te va a comprar ese precio. Para que tengas tú pues también ese mecanismo de compraventa o de comercialización, que ese es el coyotaje, la comercialización. Hay gente que eso se dedica, comercializa lo que no produce. ¿Es un delito? Pues no es un delito. Lo que es una desgracia es que pues atenten con la ciudadanía, ¿verdad? Que le compren a 6 pesos y lo vendan a 27 en un centro de acopio. Pues cómpralo a 15, 16, 17 y véndelo a Walmart, ¿verdad? En 20 pesos. Tanto gana el productor como gana el comercializador, como gana pues el consumidor final. Porque pues a lo mejor Walmart lo compra en 20 y te lo vende en 24, 25, en 30 y aún así inclusive puede ser más barato de lo que está ahorita. Pues son solamente echar a andar la imaginación con responsabilidad. Dos más, si gustan, para no abusar mucho del tiempo de ustedes. Bien, mi nombre es Rodolfo Ortiz Derechas, venimos de Loreto, Zacatecas, donde tenemos por ahí un programa llamado Loreteando la Noticia en una plataforma digital. Hemos estado al pendiente en todas las actividades que ha realizado usted como diputado federal, en lo que se le ha llamado pues, un informe legislativo. Yo quisiera pues sí, intervenir en el sentido de que en estos momentos todos sabemos, todos entendemos que tanto
Ulises Mejía Aro, como Carlos Puente, como Verónica Díaz, como José Narro Céspedes, andan buscando pues precisamente pues lo que viene para el 27 de la gobernatura del Estado. El Consejo Político Nacional estableció que para el 22 de junio, estamos a 2 meses, se va a nombrar el coordinador estatal de la Cuarta Transformación, el encargado precisamente de organizar, de ver toda la estructura de Morena. Quisiera yo pues estar pendiente en relación a que usted, pues como aspirante, porque no podemos decir otra cosa que ese es un cantar en todos lados. Mire, hay una disposición del Consejo Político Nacional en relación al nepotismo. Está aclarado ya que el señor senador Saúl, se confunde mucho, Saúl Monreal Ávila, pues no cumple con esa norma de Morena. Pero sin embargo, con el apoyo del gobierno del Estado, funcionarios, porque se ve y se nota que hay una compañera de ustedes que se llama Verónica Díaz Morales, parece. Robles. Bueno, ahí vamos aprendiendo. Cuando fue David Monreal Ávila, el gobernador del Estado, cuando fue presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, esa señora Verónica la hizo gestora de su municipio en el 2018. Después, del 2020 al 2023 la hizo diputada local, después la hizo ya como gobernadora, la hizo ya coordinadora de los programas sociales y ya más adelante, pues senadora de la República, donde se paraba y se decía que siempre era muy importante, que ayudaba mucho al Estado y que siempre llevaba los programas. Entonces, levanta la mano, pues ya también ella, en el sentido de que también quiere participar. Pero yo le pregunto, o hago la pregunta para que la conteste, ¿por qué a ella no se le ha aplicado el nepotismo cuando se casó con Enrique Monreal, ¿verdad? Que fue divorciada, pero tuvo su familia, tuvo sus hijos, y es tía Monreal, vamos, de todos los hijos, de todos los 14 que tienen por ahí, este es un trabajo que se va a realizar muy pronto. Usted siempre ha encontrado y ha visto que en todas las encuestas que se han realizado por las diferentes empresas, por las diferentes organizaciones, que siempre va a la punta y con muy buen porcentaje. Por eso ya está recibiendo usted ya ciertos calificativos, ya está recibiendo ciertos críticas, ¿verdad? Y más aquí en la novedad, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle, decirle, ¿qué lo motivó a usted, señor diputado, qué le motivó a usted a andar en estos trabajos de buscar ser el cuarto coordinador de la transformación, ¿verdad? Pero que eso sería próximamente, pues la gobernatura. Gracias. No está en mí definir quién va a participar o no, eso va a ser el propio Consejo, la Comisión Nacional de Elecciones, va a haber un proceso para eso, solamente hay que ser respetuoso de la convocatoria, de los tiempos, y bueno, yo deseo pues siempre un llamado a la unidad de todos los compañeros y las compañeras en el proceso que se avecina. Creo que la unidad es fundamental y la gente del partido tendrá que definir conforme una convocatoria, de ahí habrá los requisitos, quienes puedan o no puedan, pues lo tendrán que decir ellos, no su servidor. Quienes generen o no esos vínculos, pues tendrá que ser ya la autoridad del partido quien genere. En lo que a mí me corresponde, pues yo estoy haciendo mi trabajo legislativo. O sea, esas asambleas que hago son asambleas informativas, donde voy a los municipios a informar lo que se está viviendo en el Congreso de la Unión, lo que se está teniendo de aprobación y qué implicación positiva tienen estas reformas que se aprueban. Entonces yo creo que pues ese es el trabajo que tenemos que estar haciendo todos, ¿verdad? Yo no voy a velar porque alguien más lo haga, mi encomienda es esa y lo estoy realizando como diputado federal, atendiendo a la ciudadanía y legislando en función de ello. Estas 380 asambleas me han nutrido para la presentación de 15 iniciativas y estas 15 iniciativas pues son fruto de
pues una exigencia, algunos comentarios o planteamientos también de la gente que acude a estas asambleas. Es lo que yo estoy haciendo en el día de hoy. Si eso el día de mañana pues es valorado o no, pues va a depender de la gente y va a depender del pueblo de Zacatecas. En lo que cabe a mi responsabilidad es seguir representando con decoro pues a este poder legislativo, que tiene que ser con honestidad, con trabajo permanente y un trabajo muy cercano a la gente, ¿no? Pues bueno, no sé si hay algún otro comentario.